Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo, eh, desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, en San Joaquín del estado Carabobo, para los que me puedan escuchar por primera vez. Espero que todos estén bien. Quisiera cantar un solo una sola estrofa del himno 66 de los himnarios que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Este es un pequeño ejercicio que yo tengo aquí para enviarlo por las redes, para que alguno pueda escuchar la palabra y ojalá pueda ser salvo, familiar, amigo, quien quiera que lo pueda escuchar, aún en el extranjero. Y un hermano me recomendó que no apagara el don que tengo para predicar, sino que lo ejercitara. Y hallé este medio para ejercitar. Me lo dijo hace un poco más de un año. La última estrofa. Oye pues con placer el decreto de Dios, bondadoso la vida te da. Y recibe con fe el mensaje de amor que te anuncia el perdón y la paz. Ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. La salvación es inmediatamente cuando la persona clama al Señor por salvación, pidiéndole salvación, mirando al Señor no con ojos físicos, sino de la fe. Pero la fe viene de parte de Dios también. Hoy te voy a predicar nuevamente, pero te voy a predicar y más que todo te voy a citar versículos para que no sea de parte mía, sino que tú puedas comprender que es de la palabra de Dios y que Dios quiere que usted sea salvo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un alma de mucho valor para Dios. Vamos a leer la primera escritura en el libro a los Romanos, epístola a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Miren, la Biblia no es un libro cualquiera. Es un libro que tiene conexiones el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y los pensamientos de Dios están en el Antiguo y en el Nuevo. En el Nuevo está el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. O sea, no hay equivocación. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Yo no tenía ningún conocimiento de la escritura y a través de los años he ido leyendo y el Señor me ha ido ayudando y escuchando la palabra en ministerio y leyendo y oyendo la palabra por hermanos que tienen más años de experiencia. Me he dado de cuenta que los que fallamos somos nosotros. En la palabra de Dios no hay ningún tipo de error. Esto no es un libro como cualquiera, o cualquier libro que usted lee en la calle, así sea muy elocuente el libro, muy elocuente, no, que esté muy bien redactado, pero en la Biblia no hay errores, pero en esos libros sí hay errores. Aquí está plasmada la palabra de Dios, es una verdad. Acontecimientos que ocurrieron, que ya estaban escritos, por ejemplo, en los Proverbios y en algunos otros libros
ya estaban, ya estaban escritos profetizando acontecimientos del futuro. Y bueno, si yo predico y les digo que cada día uno va aprendiendo algo más de la escritura, porque uno, el creyente, la lee todos los días. Quisiera leerte en Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este mensaje lo vengo yo preparando de hace ya 2-3 días atrás. Ezequiel, aquí lo dice, es el profeta, también guiado por el Espíritu Santo. Yo te estoy citando escrituras que están en este santo libro. Ezequiel capítulo 18, y le va a dar el mismo sentido, pero ya aquí en el apóstol Pablo está hablando de un regalo que viene de parte de Dios, pero aquí está hablando del pecado. Ezequiel 18:4: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, voy a abreviar. Versículo 7: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, el mismo Dios del cielo utilizó al profeta Ezequiel, y a través de él pudo comunicarle a la nación de Israel y dijo: todas las almas son mías. Nosotros, todos los seres humanos, nacimos aquí en este mundo pecadores, perdidos, destituidos de la gloria de Dios. La Biblia señala aquí: el alma que pecare, esa morirá. Ya el ser humano, cuando nace aquí, tiene un cuerpo, este cuerpo de carne, para poder habitar aquí en esta esfera terrenal. Y este cuerpo de carne es como un imán hacia el pecado. Pero nosotros tenemos un alma y un espíritu. Lo que hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Para poder, con el Espíritu Santo, esa es la garantía para cuando nosotros, el Señor llame a cada uno, nosotros vamos a escuchar el llamado del Señor y Él nos va a sacar de aquí. Y el Espíritu Santo es el consolador, Él es el que nos guía aquí, y por eso podemos leer las Escrituras y podemos entender lo que a Dios le agrada y le desagrada. Pero antes no. Cuando no éramos salvos, nos deleitábamos en nuestros pecados, pero el alma siente el peso del pecado. Cada uno de los que somos salvos, escuchando el mensaje de salvación, el Señor fue hablando a nuestras almas, como lo dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y delante de Dios estamos abiertos, todos los seres humanos. El alma que pecare, esa morirá. Por eso el pecador se deleita en el pecado y no puede por sí mismo dejar de pecar.
aún todavía los que somos salvos, todavía el pecado está en nuestros miembros, pero ya nosotros no practicamos el pecado, adulterio, fornicaciones. Hay una lista de pecados que está en los Gálatas, la ira, las contiendas, palabras deshonestas, y es tanto pecado. Y por eso cuando la escritura dice que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es un mundo que está en pecado. Pero la parte del ser humano, el ser humano tiene un alma y un espíritu, como te lo he dicho. El único que pisó la tierra que no tenía pecado era el Señor. El Señor fue tentado. Él no sucumbió al pecado porque en él no había pecado. Él era el mismo Dios manifestado aquí en carne, pero nosotros sí. Por eso que cuando un niño nace y va creciendo, a veces vemos que tiene arranques de se molesta y eso, porque eso está en el corazón del ser humano, aunque él no practique el pecado, pero es un pecador, y entonces se empieza a practicar el pecado. Pero el Señor quiere salvarle su alma. ¿Sabe por qué? Porque todos los espíritus son de Dios, y todas las almas son de Dios. Por eso en el libro de Eclesiastés te leí: y el polvo vuelve a la tierra como era, porque la persona muere, su cuerpo va al sepulcro y va nuevamente al polvo, de donde Dios hizo al primer hombre, del polvo. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y aquí mismo en Ezequiel dice: todas las almas son mías, lo dijo el profeta, y el alma que pecare, esa morirá. Y cada quien personalmente es responsable delante de Dios por sus pecados. El alma es la parte que están los sentimientos. Te lo quiero leer en los evangelios con el mismo Señor Jesucristo. El Señor, cuando se humanó aquí, Él se humanó en carne. Igual padecía Él. Por eso vemos que en la barca Él se durmió, se cansó, Él comía. Y vemos que Él se ponía triste. En varias oportunidades vemos que Él se entristeció. Eso está en el alma. Pero en Él no había pecado. Pero vemos que en el Señor, vaya que léetelo en Mateo. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Queda aquí y velad conmigo. Velad, y le dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, le dijo a ellos. El Señor no tenía esta debilidad en la carne. Él se apersonó aquí en la tierra y pudo ver cuán débil es el ser humano, que por sus propios medios no puede conducirse a Dios. Entonces aquí vemos que el Señor dijo: tenía un alma, esa la tiene usted, pero su alma, usted dice: el alma que pecare, esa morirá. Nosotros somos pecadores. Yo fui justificado por la fe un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, porque mi alma estaba angustiada y pude comprender el pecado me llevaba rumbo a la condenación eterna, y sabía que si moría en esa condición iba a ir a la condenación y no hallaba cómo ser salvo. Pero el Señor me abrió el entendimiento ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y le pude clamar a Él por salvación. Por las escrituras comprendí, por la predicación, que Él murió por mí, yo fui el culpable, y que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Él vive, y esa es nuestra garantía de salvación. Ahora te quiero hablar de la parte del espíritu. El Señor
cuando fue crucificado, y están aquí en el mismo Evangelio de Mateo 27, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El Espíritu, todos los espíritus son de Dios. Es la parte que se puede comunicar con Dios. El ser humano puede, hay personas que aquí en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, que ellos agradaban a Dios. Ellos eran, en Hechos de los Apóstoles, lo podemos leer, Cornelio, que era un hombre, era un centurión de una compañía italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y le hacía a Dios, daba muchas limosnas y oraba a Dios, disculpe, siempre, pero él no era salvo. Y el Espíritu es la parte, es de Dios, es la parte que se puede comunicar con Dios, pero no es el Espíritu Santo. Todos los seres tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Los que hemos creído hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora, el ser humano puede comprender el mensaje de salvación, porque en sí el ser humano tiene una conexión con Dios, pero aquí en vida, porque fue Dios que lo creó al hombre. Él le dio aliento de vida. Por eso es que él dice que el alma que pecare, esa morirá. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, como te leí en Romanos 8, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el ser humano cuando muere, su alma va al lugar que escoge aquí. El espíritu no, el espíritu vuelve a Dios. Por eso dice en Mateo, el Señor, en el libro de Mateo, el Señor le pudo decir a los discípulos: no temáis a los que matan el cuerpo, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí no está nombrando el espíritu. Todos los espíritus son de Dios. Entonces, cuando la persona muere, la persona tiene oportunidad de vivir, de ser salvo, es aquí en la tierra. Hoy es el día de salvación. Nosotros no sabemos nada del mañana. La salvación la puede obtener al momento que usted pone la mirada de fe en el Señor. Si ha entendido que es un pecador, llega a Él por la fe y le confiesa su pecado y le pide salvación a Él, Él lo va a perdonar. Oye pues con placer el decreto de Dios bondadoso, la vida te da, y recibe con fe el mensaje de amor que te anuncia el perdón y la paz. Cuando vemos que Esteban también fue apedreado, se me olvidó esa parte, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ya el Señor estaba en el cielo. El mismo Señor estaba en un cuerpo de carne, pero sin pecado. Y Dios le hizo pecado a él, como dice en una de las cartas de Corintios, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios, para que nuestras almas no fuesen a ese lugar de condenación eterna. Allá hay muchas personas ahorita en el infierno, porque hay una separación. Cuando la persona muere aquí, la tienes oportunidad en vida de ser salvo, de salvar su alma. Y el día que el Señor venga y arrebate a su pueblo, los que están en las tumbas también van a ser levantados del polvo, sus almas unidas con su cuerpo, y vamos a poder habitar en el cielo con el Señor. Aquí estamos en esta esfera terrenal de pecado, y este cuerpo es como una habitación, porque su alma es eterna, y
y tiene mucho valor. Por eso el mismo Señor tomó su lugar y el lugar mío, el lugar de todos los seres humanos, porque usted, si no es salvo, usted también es culpable de la muerte del Señor y Él murió por sus pecados, pero usted tiene que aceptar su parte de culpa para poder ser reconciliado con Dios por la fe en el Señor Jesucristo, porque el Padre le dio fue autoridad al Señor y el Padre lo envió a Él y lo dio a su único hijo y fue clavado en esa cruz y a donde derramó su preciosa sangre y entregó su vida por culpa tuya y por culpa mía. Y ahí pagó la deuda al Padre, el que no tenía pecado, el justo por nosotros los injustos. Nosotros fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y tú puedes ser justificado también por la fe y puedes tener paz para con Dios. Pero si mueres en tu pecado, tu alma va para el infierno y ese cuerpo va a ser resucitado, porque el mismo Señor lo dijo: teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Van a ser unidos en la resurrección, en otra resurrección de los muertos, para ser unidos cuando sea en el gran trono blanco, y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y todo lo que van a ser abiertos 3 libros, y uno de esos libros que va a estar abierto allá arriba en el cielo es el de las obras, y el nombre, y en el libro donde se inscriben los nombres de todos los que hemos creído en el Señor. Pero si usted no cree, su alma iría para el infierno y va a ser unido su cuerpo con su alma, un cuerpo no como este de carne. No puedo indagar en esa profundidad, pero va a ser juzgado y lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. A nosotros los salvados nos esperan la gloria eterna. Tome en cuenta que tienes un alma de mucho valor. No es como dicen muchos, que todo termina aquí y más nada. No, el que es eterno es el alma. Tienes que creer en el Señor para que tu alma sea librada de ese lugar de condenación eterna. Cree en el Señor Jesucristo, amigo. Tienes un cuerpo de carne que es débil, se puede enfermar, puede morir, pero mientras estás en vida tienes oportunidad de escoger, que no te vaya a pasar como le ha pasado a muchos, que se le terminó los límites de días aquí en la tierra y partieron de esta esfera terrenal sin salvación. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo.